juntos? Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 53, 1, 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Y justificarás mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Señor nos bendiga a todos y nos ayude a apropiarnos de su palabra. Gracias, hermana. Bueno, a continuación nuestro hermano Miguel nos va a bendecir con el mensaje. Que todos aquí en esta tarde, en esta noche, venimos con una necesidad, ¿cierto? Venimos buscando algo. Algunos vendrán buscando consuelo, algunos vendrán buscando conocimiento, algunos vendrán buscando cómo saber acerca de cómo queremos agradar a nuestro Señor o conocer acerca del temor a nuestro Señor. Y en la palabra de Dios nos dice que hay una condición para que todos y aquellos que estamos aquí y que traemos esa necesidad, para que esa necesidad sea llena, digamos que hay una condición. Capítulo 2 de Proverbios nos dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardes dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Veamos que todos comienzan con el sí, con el sí. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la planta la buscares, a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esa es la condición con la cual nuestro Señor en esa tarde puede llenar y puede dar respuesta a esa necesidad que nosotros traemos en nuestros corazones. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, Señor, una vez más te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Padre Santo, pedimos en este momento que tu Santo Espíritu, Señor, se pose en este lugar, Padre. Que seas tú, Señor, usando a mi hermano, Señor, como un canal de bendición espiritual para todos y cada uno de nosotros, Señor, que pueda traer respuesta, Padre, a esas necesidades que tenemos, que sea ese consuelo, Padre, a nuestros corazones, que sea, Señor, ese camino al conocimiento, Padre Santo, Señor, para saber más de ti, Padre. Yo pido, Señor, que el tema que Él trae en esta noche
sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Yo te pido que tú lo bendigas, que lo sigas usando, Padre Santo, Señor. Sabemos que Él dispone de su tiempo, Señor, para llevar a cabo este mensaje, Padre. Yo te pido, Padre, que tú lo uses como ese instrumento de bendición, Padre, en esta noche. Pido bendición para sus proyectos, para su hogar, Señor, para su familia, para su mesa, Padre. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿No? Ahí ya. ¿Mejor? Listo. Bueno, hermanitos, la paz del Padre esté con todos ustedes. Y bueno, también a todas las personas que nos están viendo en vivo y los que nos van a ver en diferido, también la paz del Padre esté con todos ustedes. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver vamos a seguir en una prédica que habíamos empezado hace 15 días que se había titulado Cardos y Espinos. No sé si algunos se acuerden, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Esta es Cardos y Espinos. Prácticamente se basaba en entender eso. La Biblia tiene muchos simbolismos y uno de estos son los espinos, los cardos, las zarzas, las ortigas y los abrojos. ¿Qué eran todos estos? Pues porque tenían matas que tenían espinas, ¿no? Incluso los abrojos, habíamos hablado de que la palabra abrojos era prácticamente una contracción, de decir, abra los ojos, cuidado con ese lote, no vaya a pasar por ahí porque hay plantas que tienen espinos, ¿no? Esta planta es nombrada en Génesis 3, 17 y 19 y nos habla de la consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Entonces dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Entonces vemos que esta es una consecuencia del pecado. Y habíamos hablado, esto es un resumen de lo que vimos la vez pasada, habíamos hablado de que esto puede ser algo totalmente literal. A los que han cultivado y a los que han tratado de sembrar se dan cuenta que la maleza sale muy rápido y esto es literal, pero también es simbólico y nos dimos cuenta a través de muchos pasajes de la Biblia que habla de pueblos, habla de naciones, habla de personas, habla de su propio pueblo siendo un pueblo rebelde. Entonces habla que el carácter y el hecho de ser rebelde, de hacer nuestra voluntad sobre la del Padre, nos convierte en espinos o certifica de que estos cardos y estos espinos somos nosotros, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos damos cuenta que esa maldición cuando entra a la tierra somos nosotros esos cardos y esos espinos, pero de una forma, digamos que un poco contradictoria, la naturaleza nos muestra algo interesante, y es que los cardos se utilizan también para alimento y para medicina. Entonces no son tan malos como aparecen, como aparentan. Pero para llegar a convertirse en medicina y para convertirse en alimento tenían que pasar por un proceso, por una transformación. Y habíamos hablado también de esto. Y esa transformación o eso es un proceso de separación, de utilizar las cosas que sí funcionan, como sus extractos, sus aceites, todo lo natural, o las hojas para alimento, o sus tallos para alimento, y dejar a un lado las espinas. Si esto lo comparamos un poco con lo que nosotros somos, viéndonos a nosotros como cardos y espinos, tenemos que pasar por un proceso de separación, y eso también lo vimos. ¿De qué nos tenemos que separar? ¿De qué nos tenemos que limpiar? Del pecado. Entonces, para que el cardo sea útil, tiene que dejar las espinas a un lado. Pero recordemos que estas espinas nosotros no las podemos tener. Tenemos que entregarlas. Habíamos hablado de esto, y para eso, ¿y por qué? Porque la paga del pecado de la muerte. Entonces, habíamos dicho en la vez pasada que nosotros tenemos estas espinas y se las damos a alguien que pueda hacerlo debido, que las pueda llevar sobre sí, ¿cierto? Sobre su cabeza. Entonces tomamos estas espinas y se las entregamos al único que tiene el poder para hacerlo, ¿sí? De cargar estos pecados sobre nosotros, de nosotros. Y Él nos da a cambio dádiva. Entonces nos damos cuenta, leímos, esto es resumen, leímos en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habíamos hablado de que nosotros le damos esas espinas, confiamos, creemos en que Él nos perdona estos pecados, de que Él recibe, porque este es el hecho de creer en Él, ¿sí? Y Él a cambio nos da estas dádivas.
Todo esto lo hemos resumido en Romanos 5:18. Este prácticamente fue el resumen de esta enseñanza y dice, así que como por la transgresión de uno, ¿cuál era ese uno? Adán, ¿cierto? Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo, ¿cierto? Vino a todos los hombres la justificación de la vida. En conclusión, nosotros habíamos visto que un cardo, al dejar sus espinos, al entregárselos al Padre, todos estos pecados, nos convertimos en alimento y en medicina para otros. Habíamos puesto 2 ejemplos de esto, esto es el resumen de la semana pasada. Habíamos visto, por ejemplo, el resumen el ejemplo de los romanos. En la misma crucifixión de Jesucristo, estos romanos que representaban al grupo de los gentiles, a todo un imperio, dicen, cortaron los espinos, se lo pusieron en su cabeza, lo escupían, se burlaban de él, ¿cierto? Y él, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben en este momento qué es lo que están haciendo. Después de que Jesucristo muere en la cruz, entrega el Espíritu, él tiembla, se rasga el velo, pasan muchas cosas, caen rayos y centellas, y el centurión declara 2 cosas con su boca. En verdad, este hombre era el Hijo de Dios, y la segunda que declara es, en verdad, este hombre era inocente. ¿Qué quiere decir? Que lo habían escupido sin razón, que lo habían puesto en una cruz sin razón, que ellos eran los culpables. Entonces declara 2 cosas con esto, y esto es un proceso de transformación de nosotros como cardos. Yo no estoy hablando de los chicos que nacen en la iglesia, que desde pequeñitos están acá, los hemos visto acá sentados, yo estoy hablando de los que estábamos en el mundo, ¿sí? De los que estábamos sumergidos en la oscuridad, que cuando injuriábamos a Dios, que cuando nos burlábamos de los que nos hablaban de Cristo, aún así Cristo nos escogió, siendo pecadores. Y el otro ejemplo que habíamos hablado era de los 2 ladrones, mostrando esta transición o mostrando estos 2 cardos. Un cardo que le injuriaba, que le decía, bueno, si usted está en Dios, pues sálvenos y sálvese usted mismo. Y otro cardo que deja sus espinas y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces vemos cómo era entregar eso, dejar ese viejo hombre, y el cardo solamente era limpio a través de dejar sus espinas, y encontramos en el ejemplo más claro que es a través del sacrificio y la sangre de Jesucristo, es que nos transformamos en comida o en medicina para otros. Esto lo resumimos como la victoria de Jesucristo. Puede que el Papa Francisco diga que es el fracaso, para nosotros es la victoria de Jesucristo sobre 2 cosas, sobre Satanás y sobre la muerte. ¿Por qué? Habíamos hablado del Gólgota. Hemos hablado que él prácticamente fue crucificado sobre una calavera, sobre esta montaña que simulaba una calavera, que era la victoria sobre la muerte y la victoria sobre Satanás también, ¿no? Y con esto damos inicio a esta segunda parte. Espero no haberme extendido mucho en el resumen, pero quiero que mantengamos frescos qué es lo que estamos diciendo. Y la pregunta que me surge en esta segunda parte es por qué escoge cardos, ¿cierto?, para salvarlos a pecadores. No estoy hablando de los pequeñitos, estamos hablando de los que fuimos rescatados. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Y la respuesta principal, la habíamos leído en Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La primera respuesta es, ¿por qué escoge cardos? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Por amor. Por amor, sin merecerlo. Luego los romanos que lo estaban escupiendo, ¿se merecían ser salvos? No. Nosotros nos merecíamos ser para absolutamente nada. Yo me merezco estar acá hablando esto después de que lo injurié, después de que escupí, después de que me reí de muchos de los que hablaban de Cristo. Para nada. Solamente la misericordia del Padre me tiene acá. Pero hay una razón. ¿Por qué los cardos? En 1 Corintios 1:26-31 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y con una sola finalidad, ahí nos lo dice en verdecito en el 29, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo no me puedo jactar para absolutamente nada porque sé de dónde el Padre me ha sacado. Entonces hay una diferencia entre 2 cardos, hermanos, que es el cardo que deja sus espinos,
que entrega, que empieza este proceso, y el cardo que prefiere quedarse con sus espinos. Entonces, vamos a tomar estos dos ejemplos y vamos a hablar primero de un cardo que posiblemente todos conocemos y hemos leído mucho, y es el cardo que dejó sus espinos. Entonces, yo les voy a poner aquí una imagen y voy a leer Hechos 7, 54, 60. Entonces, vean la imagen y mientras yo lo leo. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí está la lectura. Dos cosas muy interesantes de esto. ¿Quién era Saulo? Pablo, un cardo, un asesino. Nuestro Pablito era un asesino, hermanos. ¿Y qué dice Esteban? No les tomes en cuenta este pecado. Fue lo mismo que dijo Jesucristo estando en la cruz. Es que ellos no saben lo que están haciendo. Pero nos vamos a enfocar en este cardo, ¿sí? Y veamos que ese mismo día Esteban no fue el único que fue asesinado y no fueron los únicos que fueron echados a la cárcel. Hechos 1:3 nos sigue diciendo: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Vean la bellecita que era este cardo. A él, a Saulo, a Pablo, a nuestro Pablo, a él no le tembló la mano. Ir a su casa y decir: ¿usted cree en Jesucristo? Para afuera, a la cárcel. Y sus hijos también, afuera, a la cárcel. A él no le tembló la mano en eso. Mientras era este tipo de cardo, ¿no? ¿Quién era Pablo? Pablo era un cardo ponzoñoso, con espinas largas, punzantes, asesinas. Era un asesino, era un perseguidor, era un violento, era un despiadado, era un vil, era un hombre menospreciable. ¿Cómo? Como también lo fuimos nosotros, a los que han sido rescatados, ¿no? Pero veamos que también hubo un proceso de transformación, porque estamos hablando del cardo que dejó sus espinas. En Hechos 9, 1-6 nos dice: Saulo, respirando aún amenazas, o sea, todavía estaba respirando amenazas, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Tenía poder este hombre? Mucho, ¿sí? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí me voy a detener un momentico porque sabemos que tenemos jóvenes acá que no lo entienden muy bien, y voy a poner acá una gráfica para que entendamos un poquito. Ahí tenemos el yugo, aquí bastante se ha hablado del yugo desigual, los bueyes, el arado, tenemos la persona que va llevando estos bueyes, y esta persona en su mano tiene algo que llaman el aguijón. Este era un palito, por lo general tenía en su punta una punta metálica, y era para ayudar o para apoyar incluso a estos bueyes para que no se salieran del camino. Si uno iba más lento, iba apoyándolo. Y lo que le está diciendo Jesucristo a Pablo, haciendo esta referencia, es, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patadas contra ese palo, contra esa punta. ¿Quién salía perdiendo? ¿El palo? No, salía perdiendo el que le estaba dando patadas.
Eso era lo que le estaba diciendo. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. O sea, tú vas a salir herido. No te dejas guiar. Y vean qué fue lo que pasó. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. ¿Qué pasó con nuestro Saulo, con nuestro personaje que era un asesino, un perseguidor? Quedó ciego en el mismo instante. Quedó así, a ciegas, no veía absolutamente nada. Por 3 días no probó alimento, ni probó agua, absolutamente nada. Y se lo llevan hasta un lugar, hasta Damasco. Pero mientras eso sucedía, Ananías tenía una visión y el Padre le estaba hablando. Un discípulo llamado Ananías. Y le dice a Ananías, le tengo una misión. Usted tiene que irse hasta tal casa y allá va a haber un tal Saulo de Tarso. Dice, perdón, ¿quién? ¿El asesino? Ese, o ese mismo. Y usted va a ponerle las manos y le va a volver la vista. Dijo, ¿qué? Dijo, pero si ese es perseguidor, ese nos ha matado a los nuestros. Y mientras tienen esta conversación, que eso está en Hechos 9, 15, 22, el Señor le dijo, y le dice el propósito, porque va a utilizar este cardo asesino. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tenía una misión. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. ¿Lo llamó qué? Hermano. Yo no sé quién es más admirable. Si el pobre Pablo que estaba ciego esperando esto, orando 3 días sin probar alimento, o este Ananías que le tocó tragarse todo ese posiblemente orgullo y decir hermano. Llamarle hermano posiblemente al asesino de sus hermanos. ¿Sí? Sigue diciendo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Yo no sé si de reptil o de qué, pero le cayeron escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea, él recibió la vista y ¿qué hizo? Fue y se bautizó. Vean que el 19 dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. ¿Para él qué fue primero? El bautizo, hermanos. Cuando él entendió las cosas, él no dijo, voy a esperar a entender más, voy a esperar a ser perfecto, voy a esperar a que mi comportamiento... No, él dijo, eso es imperante, toca hacerlo ya. He aguantado hambre 3 días, estoy en ayuno, pero tengo que ir a bautizarme. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos que esperar? ¿Cuánto tiempo? ¿O a que Dios haga qué sobre nuestras vidas para hacer esa confirmación por el bautizo? Dice el 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Debió haber sido muy interesante estar en estos 3 días, 6 días ya, 3 él en oración, ciego, sin agua, llega él, Ananías, le pone las manos, le quita las escamas. ¿Qué habrán hablado? ¿Cuál será esa transformación? ¿Cuál será ese arrepentimiento de corazón? Pero miren lo que nos dice la palabra. Enseguida, el 20, ¿sí? Dice después de esto, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Él no dijo, vamos a esperar a que aprenda más, vamos a esperar a que el Espíritu me ilumine, vamos a esperar a que realmente yo sienta. No, él dijo enseguida, esto es imperante. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que ese era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? A los que invocaban este nombre, el nombre de Jesucristo, de Yeshua o Yahshua. ¿No era este el perseguidor? ¿Y cuántos de nosotros que ahorita nos ven y dicen, este no era el borracho? ¿El que tocaba recoger de un andén? ¿Este no era el pagano? ¿Este no era el que andaba de oscuro y con cruces y todo esto? ¿Este no era el que andaba con talismanes y leía manos? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Entonces eso confunde. Y más adelante dice, y a esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Confundía, ¿por qué? Porque incluso los hermanos decían, puede ser que este sea un doble espía. Puede que esto sea un doble espía. Pero veamos qué dice el 22.
Pero Saulo mucho más se esforzaba, o sea, él estaba enfocado. No le estaba importando qué le estaban diciendo sus amiguitos los judíos o sus ex amigos los judíos. O no le estaba importando lo que le estaban diciendo sus nuevos amigos los cristianos. No, usted debe ser un falso. No, él se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Había dejado sus espinas y empezaba a dar fruto este hombre. Dios lo escogió a él, a uno que persiguió, a uno que hablaba mal, a uno, ¿cierto?, que le escupían su rostro, a uno, ¿cierto?, que perseguía a su pueblo. ¿Y por qué Dios lo hizo? Por amor, ¿cierto? Para escogerlo para una misión. Perdónalo porque no sabe lo que hace, mientras le estaba dando piedra a Esteban. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así de esta manera es que Dios muestra su amor. Eso lo encontramos en Romanos 5:8, supremamente clarito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por los que fuimos rescatados. Entonces, ¿quién fue Saulo? Saulo, o Pablo, nuestro Pablo, fue un cardo que a través de Jesucristo, a través de dejar sus espinas, a través de convertirse en un nuevo hombre, se convirtió en alimento y en medicina para otros. Este hombre que dejó sus espinas, cambió su vida, reconoció a Dios, se humilló, fue transformado, abrió sus ojos, entregó sus espinas. Pero aquí hay algo interesante, hermano. ¿Por qué? Porque el Padre le deja una pequeñita se la deja. Y se la deja con un propósito. ¿Por qué? Porque hay un problema, hermanos, ahora con los pastores, con los ministros de música, con los que tienen dones de profecía, o de inteligencia, o de sabiduría, o que son predicadores, o que tienen dones de sanación, aquellos que son líderes. ¿Y cuál es ese problema? El orgullo y el ego. Ese es un problema, hermano, que afecta mucho a la iglesia. Y el Padre les dice, aquí les dejo una espinita para que se acuerden de a dónde salieron. Y eso le pasó a Pablo. A tal punto que Pablo, en su ministerio, en el tiempo que él estuvo como discípulo, él cuenta una historia. Ya han pasado muchos años. Él dice, hace 14 años voy a hablar de alguien que fue tomado al tercer cielo, pero no quiero gloriarme de él. Imagínense en este Pablo. Pasó de ser un asesino a alguien que fue llevado al tercer cielo. Y eso en donde lo encontramos. En 2 Corintios 2 y nos dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Tenía de qué gloriarse él? Claro, había sido llevado, había escuchado cosas que ningún humano va a escuchar y en un lenguaje posiblemente que nosotros no vamos a escuchar, o que no vamos a escuchar acá, mientras estemos acá. ¿Tenía él cómo gloriarse? Claro. Su ego, su orgullo estaba ahí, a flor de piel. Dijo, yo fui rescatado, ahora Dios me está utilizando. Pero él, ¿qué está diciendo? Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y él está diciendo en mis debilidades, no en mis pecados. Y veamos esto, que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted reconoce su debilidad, es el primer paso para superarla. No es un borracho que se gloría en su pecado, dice, es que yo soy borracho y yo puedo tomar. Y vea, póngame en cerveza, póngame en aguardiente, que eso yo me lo tomo todo. Y eso nada me hace, y se gloria en su pecado. Un hombre que quiere dejar eso, se gloria en su debilidad, dice, esta es mi debilidad. Esto es mi debilidad y tengo que dejarla en nombre de Jesucristo. Ya, estuvo bueno de esto. Y él decía, yo me glorío. Pablo estaba diciendo, yo me glorío en mis debilidades. Ni siquiera por el hecho de haber estado en un tercer cielo y escuchar este tipo de cosas. ¿Y para qué? Lo dice acá. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente.
¿Y qué le fue dado? Le fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Le dejaron su espinita. Recuerde usted a dónde vino. Recuerde usted quién era. ¿Para qué? Para que mi ego no me enceguezca. ¿Y esa bofetada qué era? Bájese de ahí. Bájese de ahí. Recordemos que a él lo creyeron un dios. A él lo creyeron Mercurio. Este es el dios Mercurio. Imagínese cualquier hombre con ese poder que hubiese hecho. Y él dijo, no, yo no quiero nada de esto. Si algo me glorío es en mis debilidades, en reconocer que soy débil. Sigue diciendo el 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿El poder de quién? ¿El poder de Dios se perfecciona? O sea que eso ¿él no está perfecto? No, ahí estamos leyendo mal. Está diciendo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿el poder en quién? En Pablo. Y lo dice más adelante. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el poder de Cristo, el poder de Dios se perfecciona cuando usted enfrenta sus debilidades, hermano. Cuando usted dice, hasta aquí estuvo bueno, le voy a poner límite a esto. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sigue diciendo el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Cuando usted tiene la posibilidad de pecar o no, y usted dice no, y usted lo enfrenta, usted enfrenta esa espina, ese aguijón, el único que le dejaron, porque posiblemente usted entregó la borrachera, posiblemente usted entregó la glotonería, posiblemente usted entregó la lujuria, pero le dejaron uno, hermano, y aquí cada quien sabe cuál es ese aguijón que le dejaron y con el cual tiene que estar peleando a diario. Usted lo sabe, hermano, y lo conoce muy bien. ¿A fin de qué? De que nadie se me jacte en mi presencia, dice el Padre. ¿Cuál es nuestro aguijón? ¿Qué dice Santiago 4:7? Ahí no lo vamos a ver. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, hermanos, a veces tenemos la espinita con la cual tenemos que seguir peleando. Es una memoria. ¿Cuál fue la de Pablo? No sabemos. Algunos dicen que fue una enfermedad. Otros dicen que era el hecho de saber en su mente, porque era una bofetada de Satanás, que le decía, oye, ¿mataste a 100? ¿A 100 de tus hermanos mataste? ¿Qué habría pasado si estuviesen vivos? ¿Y cuántas veces a nosotros llega nuestro pasado a hablarnos al oído? Esa espinita con la que tenemos que luchar. Aún así este cardo, hermano, que estamos hablando, este cardo, con este aguijón que el Padre le dejó, que renunció a lo que era su vida, que fue transformado, se convirtió en alimento y en medicina. Y un alimento y una medicina que cada uno tiene a su lado, hermano. Si usted tiene su Biblia ahí, Romanos, él escribió 14 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Un ex cardo, ex asesino. No sabemos cuántos cristianos mató, pero en sus manos estaban llenas de sangre. Y fueron limpiadas con la sangre de Jesucristo. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. 14 libros los escribió este hombre. ¿Tenía un propósito el Padre con este cardo? Claro, claro que tenía un propósito. Ahora hablemos del otro cardo, el que no quiere dejar sus espinas. Y Pablo no estuvo al pie de Jesucristo. Y veamos un cardo que sí estuvo caminando con Jesucristo de la mano, se sentó con él, comió de su plato, se sentó al lado de Jesús, decía Señor, Señor. ¿Y qué pasó con este cardo? Pues vamos a ver. ¿Y de quién estamos hablando? De Judas Iscariote. En Juan 12:3-6 nos dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto
no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Había alguna diferencia con Pablo en sus orígenes, en sus principios siendo cardos? Pablo era un asesino, Pablo era un perseguidor. Judas, ¿quién era? Un ladrón, un avaro. Los dos eran cardos. Y veamos cómo habla Jesucristo del que no quiso dejar sus espinas, de Judas. Eso lo encontramos en Juan 17, 11 al 12. Dice, ya no estoy en el mundo, esto lo está diciendo Jesucristo, Yeshua o Yahshua, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura? Ahí no lo está, pero eso es Juan 13 y 18, que dice, el que come conmigo se ha vuelto contra mí. ¿Qué sigue esta historia? ¿Qué sigue contando esta historia acerca de Juan, acerca de Judas? Está en Juan 13, 26, 30. Dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. ¿De quién estaba hablando? De que lo iba a traicionar, ¿cierto? Dice, exacto. Entonces dice, a ese, ¿cierto? A que diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Wow. Aquí nos está diciendo dos cosas importantes. Yo no sé cuántos de ustedes han estado aquí en la Santa Cena. Y nosotros hacemos una advertencia. Y es una advertencia muy seria. Y es una advertencia que se encuentra en 1 Corintios 11, 29. Y dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Judas estaba discerniendo quién era Jesucristo, sabía por lo menos, le creía a Jesucristo. Él no discernía el cuerpo del Señor, él no discernía el sacrificio y comió. ¿Y qué pasó? ¿Quién entró? ¿Fue canal para quién? Para nada más y nada menos que Satanás. Hermano, esto pasa con los cardos que no dejan sus espinos, que no han creído, que no conocen a Jesucristo. Y es que conocerlo es un proceso. Y lo demás, ahí sí como dicen hermanos, es historia. Nosotros sabemos que este cardo, que no dejó sus espinos, se volvió un cardo peligroso. Traicionó a Jesús, robó de la bolsa, vendió a Jesús. La avaricia fue primero para él. El amor al dinero fue primero para él. ¿Y qué decía? Que después Satanás lo utilizó. Satanás lo utilizó. ¿Y para qué? Porque su fin fue la muerte. ¿Cuál fue el fin de este cardo? No fue alimento, no fue medicina, fue muerte. Ahora veamos esta diferencia entre estos dos cardos. El símbolo que está ahí es un símbolo matemático. Cuando nosotros ponemos el igual, quiere decir que una cosa se parece a la otra. Cuando ponemos ese igual y lo tachamos, quiere decir que algo es diferente a lo otro. Ahora veamos esta diferencia. Pablo, ¿nació cardo? Sí, nació cardo. ¿Cómo nació también cardo Judas? Los dos nacieron, uno ladrón, el otro asesino, esa era su vida. ¿Fue transformado Pablo? Sí, fue transformado. ¿Soltó sus espinas? Sí, las soltó. ¿Qué hizo Judas? No fue transformado, no quiso soltarlas, quiso seguir en su avaricia, quiso seguir robando, sin ser transformado. Pablo, ¿fue a medicina? Sí, claro, fue medicina y alimento y tenemos sus frutos ahí. ¿Qué pasó con Judas? ¿Dejó algún alimento? ¿Dejó alguna medicina para nosotros? No dio fruto este hombre, para absolutamente nada. Pablo, murió en y por Cristo. Judas, murió en y por Satanás. Creo que hay una diferencia bastante fuerte entre estos dos cardos. Pero, ¿cómo un cardo puede dar frutos? Si es que la palabra parece que era todo lo contrario. Y ahí dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así que todo buen árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
Y esto parecería totalmente contradictorio con lo que yo vengo diciendo. Pero cuando leemos, hermanos, y pido en este momento que el Espíritu les esté dando este alimento, lo leemos y lo entendemos realmente lo que dice. Mateo 7, 15, 20 desde el principio dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿De qué está hablando? De la apariencia, hermano. No podemos comer de la apariencia. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, es por sus frutos, no es por la hoja, no es por el tallo, no es por su altura, no es por cómo se viste. No, es que si se viste con corbata, este sí trae lo que es, este pastor sí debe ser. No, y vean ese trae con una hoodie y una gorra, ¿qué es eso? No, este ni qué debe saber. Por sus frutos los conoceréis, no por la cara del cardo. Y Lucas nos lo explica un poco más claro, hermano, para que entendamos esto. Lucas 6, 43, 44 nos dice: no es buen árbol el que da malos frutos. O sea, si da malos frutos, se decide quién es por sus frutos. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. Entonces, si da buen fruto, es un buen árbol. Así de sencillo. Esto es lo que nos está queriendo decir la palabra. Y si da malos frutos o no da fruto, sencillamente es un mal árbol. Pero si es un cardo como Pablo, que dio frutos en abundancia, era un buen árbol. Y Judas, que no dio ningún fruto, que estuvo al lado del Señor. Señor, 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 Señor. Señor, Señor, ¿para qué? Para nada le sirvió. Y ahí vemos esa diferencia. ¿De qué le sirve a la higuera ser higuera si es estéril? ¿De qué le sirve a un mango ser lindo y tener hojas, pero si no da fruto? O como dice Jeremías, es que da unos higos, pero son tan malos que de malos no se pueden comer. ¿Y qué dice la palabra? Que escogió a lo vil, a lo menospreciado del mundo, para humillar a lo sabio. Escogió cardos para humillar higueras. Con esto tenemos claro, hermanos, que hay dos tipos de cardos, ¿cierto? Los que se transforman, los que sienten, los que viven este mundo, este hecho de ser cristiano, que son transformados a través de la sangre de Jesucristo y se convierten en alimento y se convierten en medicina. Y el segundo, los que no dejan sus espinas, los que se encariñan con sus espinas, y estoy hablando no de los que están en el mundo, porque ellos tienen la posibilidad de escuchar y ser transformados todavía. Entonces yo no estoy hablando de esos, estoy hablando de los que están acá, de los que son como Judas a veces, de los que pertenecen a los hermanos, que nunca dejaron sus espinas, que conocieron la luz pero prefieren andar en la oscuridad, que caminaron con Jesús pero nunca le conocieron. De esos cardos son los más peligrosos, no los que están allá afuera. ¿Por qué? Porque puede que allá haya un Pablo afuera en potencia. Yo no estoy hablando de esos, estoy hablando de esos que vieron la luz y prefieren regresarse a la oscuridad. En 1 Juan 2:19 nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y saben cómo está llamando a estos anticristos? Si usted lo lee completo, va a decir: estos son anticristos. En 2 de Timoteo nos habla de estos. Y nos dice, 2 de Timoteo 4:3-4, nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no quieren ser afilados, no quieren escuchar, no la sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a sus propios placeres, a su propia voluntad y no la voluntad del Padre. Eso es lo que quiere decir. Se amontonan ellos conforme a esto,
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Fábulas de qué? Fábulas, qué sé yo, de calabazas, pinos, unicornios, de lo que sea. Tenemos esto, hermano. Esto es casi profético. Se amontonarán, maestro, conforme a sus propios pecados. Esos son cardos. Y muchos de estos salieron de este tipo de iglesias. Y son peligrosos. Y lo que está diciendo hoy el hermano Carlos, protégelos de esas agendas, Señor, protégelos. Pero para nosotros como cristianos, ahorita nos es fácil señalar a un homosexual y decir, esos son pecadores. Se unieron en sus propias concupiscencias, en sus propios deleites, en sus propios pecados. Y nos queda fácil señalarlos, porque espero que acá no haya uno, y si hay uno que tiene alguna debilidad, que luche contra ella en el nombre de Jesucristo. Y hay muchos hermanos que dicen, es que yo me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque no me permiten mi fornicación. Es que yo me voy de la iglesia, porque es que no me permiten mi adulterio. Es que me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque no me permiten mi lascivia, mi deshonestidad, mi hipocresía. Entonces eso no me lo permiten. Entonces se empiezan a congregar en otros lugares. Se empiezan a ir a otros lugares donde sí sean aceptados, donde el que se para aquí al frente esté complaciendo al humano y no a Dios. Y esté agradando a los humanos y no a Dios, porque la palabra que se habla acá, entonces les es muy fuerte y cosa muy dura de oír. Y el problema, hermano, también es para los creyentes, que dicen, me voy a una iglesia que no hable mal de mis tradiciones. Me voy a una iglesia que este hermano no esté hablando en contra de Halloween. Si yo quiero celebrarlo. ¿Cuántas tradiciones nosotros tenemos, hermano, en nuestra espalda que nos han sido una espina en el costado? Me voy a una iglesia que me permita mi idolatría. Si es que yo quiero adorar yesos, si es que yo quiero adorar estatuas, me voy a una iglesia. Entonces para nosotros nos es fácil apuntar solo al homosexual. Pero veámonos, hermanos, que nosotros podemos ser esos cardos que nos están entregando sus espinas. Aquellos que quieren seguir en idolatría, aquellos que queremos seguir en tradiciones paganas. Me voy a una iglesia donde se sienta el espíritu, dicen muchos, donde eso sea show, mejor dicho, música, luces, de todo, alabanza de 3 horas y mensaje de 2 minutos. ¿Cuánta gente no se va por ese tipo de iglesias? ¿Por qué? Porque se van por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias, por sus propios deleites, a hacer la voluntad de ellos y no la del Padre. Y estos son los cardos peligrosos. Estos sí son peligrosos. Aquellos que van a este tipo de iglesias de prosperidad y dinero. 10, mi hermano, pero ponga 1000 para alabar. Hágalo, que es para Dios. Y verá que su cuenta va a crecer. Iglesias donde se unen en sus propias concupiscencias. Saltemos y revolquémonos que esos... Porque así es que se siente el espíritu. Un desorden espiritual. Hay gente que se va a ese tipo de iglesias porque lo que quieren es unirse en sus propios deseos. Y recuerden que no estoy hablando de los cardos de afuera, estoy hablando de los cardos más peligrosos, ¿sí? Que son los que caminaron con Dios, los que estuvieron con Dios, como Judas. ¿Se fue el sonido? ¿Está el sonido? Ahí, bueno. Ellos son. Sigue diciendo la palabra en Juan 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Los expulsarán de las sinagogas, hermanos. ¿Cuántas iglesias ahorita ya dicen, no, váyanse ustedes, que viene una iglesia que esa sí es LGTB? Es que eso es lo que está pegando. Serán expulsados ustedes de las sinagogas. Y va a venir la hora que en cualquiera que los mate va a pensar que está sirviendo a ese Dios, ¿cierto? En Mateo 10, que es todo un pasaje muy interesante sobre las persecuciones venideras, dice, he aquí yo os envío
como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí sigue diciendo, voy a saltar un poco más. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo, pero les dejo esa tarea para que lean Mateo 10. Y saltemos al 34. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, la palabra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija con su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos serán los de su propia casa. Porque unos sí quieren dejar sus espinos y otros no. Por eso. Porque unos están diciendo, yo sí quiero hacer lo que dice el Padre, y otros dicen, no, quiero mantenerme en mis espinos, en mis tradiciones, en mi idolatría, en mi lujuria, en mi lascivia, en mi fornicación, en mi adulterio. ¿Y cuál es el fin de estos espinos, hermano? Isaías 33, 12, 14 nos lo dice clarito. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cercas, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Malaquías 4:1 nos lo dice de la siguiente manera. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará. Pero no abrazo así, los abrazará, los quemará. Para los jóvenes que todavía están aprendiendo español e inglés. Los abrazará, los quemará. Pero hermanos, yo no quiero dejar este mensaje así. Yo quiero darles un ánimo, una esperanza. Que ya es que el hermano siempre predica cosas muy, muy duras. Una esperanza. Y esa misma esperanza está en la zarza. Esa misma esperanza el Padre nos la muestra. Y nos dice primero, no tener miedo de ellas. En Ezequiel 2:6 dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedos de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Hermano, esto es una zarza. No sé cuántos se han pegado sus chuzones tratando de agarrar moritas. O cuando éramos niños, que eso abundaba las zarzas, ácidas algunas verdes, eso es una zarza. Y la zarza es la que nos da este mensaje de esperanza. En Éxodo 3, 2, 5 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Nos sigue hablando de este episodio en Éxodo 3, 10, 12. Y dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques, para que separes. ¿Por qué creen ustedes que se presentó en una zarza? Dios. No fue porque dijo, oye, ¿en qué me va a presentar? ¿En una nube de humo? ¿En una de fuego? Oiga, una zarza, ¿por qué no? No. El Padre hace, y lo hemos visto aquí a través de la enseñanza, hace todo con un propósito. Entonces dijo, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y esos hijos de Israel no solamente eran, es que son israelitas, descendientes de Abraham. No, recordemos que los que entraron esa noche en el pacto de sangre y pintaron sus dinteles de las puertas fueron salvos. Y no pasó el ángel de la muerte y se los llevó. Y eran de otras naciones. Ahí lo dice. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién era Moisés? ¿Luego no era un asesino también? Claro que él había asesinado. Él era un cardo y lo estaba utilizando el Padre. Y le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
¿Qué le fue mandado a Moisés? A separar. Eso era. ¿A separar qué? A separar un pueblo, a separar un alimento, a separar unas moritas de unas espinas. Esa era la visión de la zarza. Tenía que hacer ese proceso. Ahora háganse ustedes la misma pregunta mientras ven esta imagen. ¿Por qué no se consumía la zarza? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se consumía la zarza? Estaba prendida en fuego, pero no se consumía. Porque en esa zarza habían espinas, habían moritas verdes, habían moritas rojas. Y no se podía consumir. ¿Por qué? Por misericordia, hermanos. Lamentaciones 3, 22, 24 nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nehemías 9:31 nos lo dice de la siguiente manera, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Hermano, la zarza era un símbolo de que esta llama no se ha apagado, pero no consume. No consume porque no ha llegado al punto de consumir, porque hay que sacar algo de ahí que todavía sirve. ¿Qué es esta grande visión? La zarza sigue ardiendo, hermanos. Hasta el día de hoy esa zarza sigue ardiendo, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque dentro de muchos espinos hay muchas moritas, hay muchos frutos. Y hay unos que son verdes, pequeñitos. Y posiblemente verdes pequeñitos con 40 años, con 50 años. Y hay unos que posiblemente tienen 10 años y son unas moras que ya están listas. ¿Qué estamos esperando, hermano? Que la ira del Padre diga, ahora sí se consume la zarza con lo que quedó, con las moras que quisieron ser espinas, que se identificaron con espinas, que no dejaron sus cosas. Romanos 11, 25, 27 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seráis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa es la plenitud de los gentiles. Cuando llegan, esta fue la última morita, la verde, la que se quedó verde, de 10 años, de 50 años, lo siento. Sigue diciendo el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermano, ya para finalizar, Apocalipsis nos da un consejo. Esto era un mensaje de esperanza. Puede sonar oscuro, hermano, pero esto es un mensaje de esperanza porque la zarza no se ha consumido. Apocalipsis 18, 1, 4 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Qué es eso? El mundo actual, hermanos. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El mensaje es bastante claro, hermanos. ¿Qué tipo de cardo somos? ¿Uno que ha querido dejar sus espinas? ¿Uno que ahora es alimento o que todavía no ha producido nada? ¿Estamos dando fruto de alguna manera en la hora con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo? ¿O somos un cardo de muerte? De esos que están destinados para fuego. ¿Con qué espina estamos luchando, hermano? ¿Con qué pecado estamos dele que dele? Gloriándonos en la debilidad sabiendo que somos débiles ante eso y luchando en contra de eso y no gloriándonos del pecado, que es muy distinto. Reconociendo nuestra debilidad. ¿Estamos dejando entrar estos cardos a nuestras casas? ¿Para nuestros hijos, para nuestras hijas? ¿Están los sacerdotes de sus casas labrando continuamente el terreno para que no crezcan estos en su terreno, en sus casas?
o están diciendo, dejémoslo así. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Hermanos, esto es una invitación que yo les estoy haciendo para que escudriñemos palabra, como siempre lo he dicho, y segundo, para que no le demos más patadas al aguijón, sino que realmente nos tomemos esto en serio. Vamos a terminar con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, Señor, te agradecemos este día, esta enseñanza que nos has entregado, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Primero que todo te pedimos perdón porque sabemos que oramos mal, Señor. Sabemos que hacemos las cosas al revés, Señor, en nuestra voluntad, en nuestras concupiscencias, Señor, y no en tu voluntad. Te pedimos, amado Padre, Señor, que nos entregues fuerza, Señor, que una porción de tu Espíritu esté con nosotros, amado Padre, para superar estas pruebas. Agradecemos, Padre, Señor, por los que hemos sido rescatados del fango, del lodo cenagoso, Señor, aquellos, amado Padre, Señor, que fuimos rescatados de inmundicia. Te agradecemos, Padre, Señor, porque lo haces con un propósito y sabemos, amado Padre, que es así. Agradecemos, amado Padre, Señor, a las personas que estuvieron en medio de nuestro andar, que aguantaron nuestras burlas, que aguantaron nuestras ofensas, Señor, y que tú los pusiste, Señor, para que fuesen de alimento y de medicina para nosotros. Amado Padre, Señor, en este día te pedimos perdón, Señor, por estas espinas que no hemos querido soltar, con las cuales nos luchamos, Señor, a diario y no podemos. Te pedimos, amado Padre, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, amado Padre, de igual manera, por aquellos, Señor, que no quieren soltar sus espinas. Dale las fuerzas, Señor, que caigan escamas de sus ojos en este día, Señor, que puedan ver la verdad como la vio Pablo, que puedan ir a bautismo, arrepentimiento, Señor, a predicar tu palabra sin vergüenza, sin pena. Amado Padre, Señor, nos has sacado del fondo del abismo, Señor, del lodo cenagoso con un propósito, Señor. Tenos paciencia, Señor. Mantén esa llama, Señor, encendida sin que consuma, para que seamos rescatados por tu sangre. En este día, Señor, dejamos en tus manos a nuestros familiares, aquellos que todavía están en ese proceso, Señor, de ser cardos espinosos, de aquellos que se burlan, que ponen esa corona de espinas en tu cabeza mientras te escupen, Señor, como lo fuimos nosotros. Te pedimos perdón por ellos, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de ellos para que ellos puedan ver la luz, Señor, como la vimos nosotros. Amado Padre, no dejes que nos alejemos del camino, el que ya nos has mostrado, que no volvamos atrás, que nuestra voluntad no nos haga errar, Señor, sino que sea la tuya sobre nuestra carne y sobre nuestro espíritu. Agradecemos, Padre, todo lo que nos entregas y la inmensa misericordia que tienes con nosotros. Todo esto, Señor, lo dejamos en nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.